Bueno, buenas tardes a todos los presentes. El título del mensaje en el día de hoy se llama Justicia en otras manos. Y por favor quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 30. Romanos 9, 30. Bien, en esta tarde vamos a tomar de Romanos 30 hasta el capítulo 10 del versículo 13. Y el texto, o Pablo, el autor de esta carta, habla acerca de la justicia de Dios versus la justicia del hombre. La justicia de Dios basada en la fe en Cristo y la justicia del hombre basada en las obras para alcanzar o ser aceptado delante de Dios. Y Romanos 9:30 comienza diciendo lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 1 del capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Versículo 6 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la fe, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Os invito a hacer una breve oración. Padre amado, en esta tarde te pedimos que traigas luz sobre tu palabra, que a través del Espíritu Santo podamos comprender tu santa palabra, que podamos ser receptivos a tu mensaje, que podamos, Señor, ser ministrados a través de tu palabra. Señor, trae luz, más luz en esta tarde para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hace muchos siglos atrás, como había dicho, el título se llama Justicia en otras manos. Y hace muchos siglos atrás, en la historia, en una ciudad llamada Eisleben, del país de Alemania, nació una persona que se llamó Martín Lutero. Martín nació en una familia conformada por su mamá y su papá. Su mamá era una mujer católica romana muy devota, y su papá era un minero. Martín Lutero nació en un contexto de la denominación católica romana, y en aquel tiempo su padre
deseaba que Lutero pudiera ser abogado cuando fuera grande. El tiempo pasó y Lutero ya era una persona de edad, ya era joven, como muchos de ustedes. Y lo que pasó fue que al final, estudiando el primer mes de la carrera, dejó la carrera de abogacía. Porque Martín tuvo una experiencia inolvidable en ese momento de la historia. Cuenta la historia que Martín se encontraba en medio de una tormenta y que de repente cayó un rayo y él se tumbó al suelo. Y Martín, en medio de la desesperación, clamó a Santa Ana, la santa de los mineros, así se llamaba. Y Martín dijo: Santa Ana, sálvame. Si tú me salvas, me convertiré en monje. Lo interesante es que se salvó. Y Martín cumplió su promesa. Obviamente que esto a su papá no le gustó mucho. Es más, su papá deseaba tanto que Martín fuera abogado que durante toda su infancia fue muy estricto. Él nació en un hogar donde le enseñaron que para hacer algo tiene que sacrificarse, tiene que hacerlo, tiene que esforzarse. Y así fue como que Martín entró al monasterio de los frailes agustinianos, uno de los más importantes de su época. Y en este tiempo comienza la búsqueda de Martín de la aceptación de Dios. Y estando muchos años en un monasterio, Martín confesó algo muy interesante. Durante 15 años de mi vida como monje, me agotaba hasta no más poder con los sacrificios diarios. Me torturaba con ayunos, vigilias, oraciones y otras obras muy rigurosas. En verdad pensaba que podía justificarme con mis obras. En este momento Martín estaba en una etapa de su vida en que él quería buscar y alcanzar la justicia de Dios. Y él se esforzaba por medio de buenas obras, sacrificios. Estaba obsesionado Martín. No encontraba la paz. Sentía que no podía alcanzar. Aún Martín no comprendía que la justicia que él quería hacer aceptada no estaba en sus propias manos, sino en otras manos, que es Cristo. Luego pasó el tiempo y Martín fue llamado como sacerdote y empezó a ejercer el sacerdocio y seguía en su búsqueda hasta que un día se abrieron las puertas del cielo para Martín. Y él estaba en el castillo de la iglesia de Wittenberg estudiando y meditando Romanos 1:17, que dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí Martín, él entendía que acá la justicia de Dios, en este versículo, se refería a la justicia activa y vengadora de Dios. Y él odiaba esta justicia de Dios, porque no podía alcanzarla, no podía ser aceptado. Por más que se esforzaba, no podía. Y en ese momento, como un rayo divino, cayó en el oscuro corazón de Lutero y comprendió este pasaje. Y él realmente en ese momento recibió la justicia de Dios como un regalo por medio de la fe en Cristo. Y dijo unas palabras muy importantes cuando tuvo esta experiencia. Y dice: al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al regalo de Dios. Es decir, la justicia pasiva con el cual Dios misericordioso nos justifica por la fe.
Martín lo llamaba esto como una justicia externa. Él comprendió que para recibir la salvación de su alma, solamente era posible recibiendo la justicia de otras manos, que es Cristo, por medio de la fe. Y así como Lutero pasó su vida en la búsqueda de Dios, quizá muchos de los que estamos aquí en algún momento o ahora lo estamos haciendo. Y el mensaje en esta tarde habla y nos va a llevar acerca de cómo estamos fundamentando nuestras vidas. Y el punto 1 de este mensaje se llama alcanzando la justicia de Dios. Y el versículo 30, Pablo comienza con una pregunta: ¿qué pues diremos? Esto es un conector que conecta la idea del capítulo 9 que venía hablando Pablo. La primera prédica del capítulo 9 que dio Murilo hablaba acerca de la acción soberana de Dios a la hora de escoger quiénes serían salvos. Donde Dios dice: yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Luego en la prédica de Sabia hablaba acerca de que, el vaso de barro no tiene potestad para cuestionar la acción soberana de Dios. Y en el versículo 24 del 9, Pablo dice: la salvación no solamente llegó a los judíos, sino también a los no judíos. Y Pablo cita al profeta Oseas, que hablaba de que la salvación iba a ser universal. Y Pablo dice una pregunta: ¿qué pues diremos? En el contexto histórico, las iglesias en Roma en este tiempo estaban constituidas mayormente por judíos, personas que no eran o no conocían, por gentiles que no conocían la ley de Dios y que habían creído en Cristo. Y había una minoría de judíos. Y había un conflicto, una tensión en estas iglesias. Y Pablo dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, es decir, que no iban hacia la salvación en Dios, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, es decir, los judíos que iban tras una ley de justicia, ¿no la alcanzó? Acá justicia se refiere a la acción de Dios de declarar justo a una persona o culpable. Habíamos visto en Romanos capítulo 4 al capítulo 6 el término justicia, hasta también el 7 y 8. Pero el término justicia que se usa ahí se refiere a vivir una vida en santidad. Pero habíamos visto el capítulo 3 acerca de la justificación. Entonces, lo que Pablo usa el término acá se refiere a la acción legal de Dios de declarar a una persona culpable o inocente. Y los judíos se aferraban a cumplir la ley de Dios, pero no podían alcanzarla. Mientras que los gentiles que no iban tras esa ley, la alcanzaron. Y el versículo 32 plantea una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Israel, el pueblo escogido de Dios, no alcanzó? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Lo que resalta acá Pablo es que para alcanzar la justicia de Dios no es en base a las obras, sino en base a la fe. Ahora, esta actitud, este conflicto entre judíos y gentiles no es muy diferente al día de hoy. Los judíos eran personas que se jactaban desde niño haber conocido la ley de Dios. Personas que se jactaban de que haciendo muchas cosas Dios lo iba a aceptar.
y no podían tolerar que un gentil que adoró ídolos toda su vida abrazara el Evangelio. Ahora, ¿cuáles son las características de este judío? Que hoy en día puede ser una persona religiosa o alguien que confiesa ser cristiano. Y esta persona vive el Evangelio con la idea de que puede obtener la justicia de Dios por sus buenas obras. Descansa su vida en las buenas obras. Esta clase de persona no tolera que alguien que vivió una vida pecaminosa o entregada al pecado crea en Cristo. Es una persona que trata de encajar el Evangelio por sus obras. Es una persona que se aísla de la iglesia, porque dice, no, mira, ahí no, en este grupo no me meto, no me sumo, porque me puedo contaminar, porque yo vivo una vida en santidad. Esa es la característica de una persona que vive el Evangelio en base a sus obras. También es una persona que se junta con otras personas que piensan igual que él y empiezan a criticar. No, mira aquel que, no, sí dice que es cristiano, pero mira todo lo que hace. No hablemos con él mejor. Mejor hagamos distancia. Esas son las características de alguien que es orgulloso, que dice, yo estoy bien con Dios, yo no peco. O sea, yo estoy viviendo bien con Dios. Está siendo totalmente deshonesto, porque todos pecamos. Pero el que se apoya en las obras para alcanzar la justicia de Dios, no ve eso. Es una persona que no acepta el consejo, que no acepta que otros sepan de su vida. No, yo no puedo contarle esto a esta persona. Ahora, la pregunta es si estoy viviendo así mi vida como cristiano. El contraste son los gentiles, personas que vivieron perdidas y que en un momento de su vida reconocieron el vacío espiritual en su corazón. Y son personas que quizás nacieron en un hogar cristiano o no vienen de un hogar cristiano, pero que reconocen su necesidad de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el pobre en espíritu es aquel que reconoce que necesita a Dios. Lo contrario a un religioso es que es una persona que tiene en cuenta a Dios en sus decisiones, que ora a Dios antes de tomar una decisión importante, o que escucha el consejo de sus padres, o una autoridad en la iglesia. Es una persona que anhela compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque él, al darse cuenta de su estado pecaminoso, de su vacío espiritual, de su necesidad de Dios, y al abrazar la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, desea que otras personas puedan vivir así. Ahora, nosotros, quizás muchos somos cristianos acá y llevamos un tiempo. Y esta actitud o este pensamiento de rechazar o no estar con X persona, todos lo hemos tenido. Yo lo he tenido. Yo muchas veces he pensado, no, yo soy mejor que él. No voy a hablar con él. Cuando esto pasa es porque hemos dejado de confiar, hemos dejado o hemos olvidado que el Evangelio es por medio de la fe en Cristo y no en base a mis obras. A mí muchas veces me ha pasado, no, yo hago esto, yo hago aquello, pero aquel no hace nada. No
no me junto con él. Ahí yo estoy basando mi evangelio en mis obras. Y estoy dejando de confiar en Cristo y estoy olvidando que el evangelio es por la fe en Cristo. Esto era lo que pasaba entre judíos y gentiles en aquel tiempo. Y es lo que sigue pasando. La pregunta es, ¿en dónde estoy viviendo mi cristianismo? ¿En dónde estoy fundamentando mi fe? Luego, al final del 32 dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento y dice que Cristo es la roca. Dios en el Antiguo Testamento se manifiesta o se compara como una roca, algo que es sólido, firme. Lo vemos mucho en los Salmos. Pero Pablo dice que Cristo es una roca para salvación, pero también es un tropiezo. Y es lo que le pasaba literalmente a los judíos. Los judíos eran como personas que van por el camino mirando hacia abajo y ven una roca gigante y deciden seguir y tropiezan. Porque de alguna manera los judíos veían a Cristo, escucharon de Cristo, pero no les fue suficiente. Ahora, ¿por qué podemos tropezar con la piedra que es Cristo? ¿Y por qué puede pasar esto? Porque de alguna manera la fe en Cristo para alcanzar la justicia de Dios o vivir la justicia de Dios requiere que hagamos a un lado la noción de justicia propia que podamos tener y que aceptemos la suya. Es decir, que dejemos el orgullo. También, si tú buscas la salvación por obras, vas a tropezar. Y tropezar es la condenación, el infierno. Y el Señor está hablando esta tarde. El Señor está hablando en esta tarde. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir ignorando a Cristo? ¿O te lo vas a tomar en serio? Ahora, puede ser que haya una supuesta contradicción, porque el capítulo 9 hablaba de que Dios decide aplicar justicia a unos y misericordia a otros, y que Dios es soberano en lo que respecta a la salvación. Pero acá habla de la responsabilidad humana de tomar una decisión. No podemos mezclar la responsabilidad humana con la voluntad soberana de Dios, porque hay un misterio que yo no lo voy a poder encontrar, ni los padres, ni la historia de la iglesia lo pudo entender. Pero por naturaleza nosotros rechazamos el Evangelio. Y Dios desea que en esta tarde, si estamos yendo o viviendo nuestro cristianismo en base a mis méritos, mis obras, que tomemos una decisión. El punto 2 se llama deseando la justicia de Dios por fe a otros. Deseando la justicia de Dios por fe a otros. Y el versículo 1 dice, hermanos, muy interesante, Pablo le dice hermanos, pero les dice a los judíos y a los gentiles. O sea, Pablo no veía una división ahí, él ve a todos por igual, la esencia del Evangelio. Y dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Miren, como contó Xavi un poco su testimonio, si vemos la vida del apóstol Pablo, él fue perseguido por sus propios
hermanos de sangre, los judíos. Sin embargo, él anhelaba en su corazón y su oración a Dios era para que esas personas alcanzaran la salvación, que es un reflejo del verdadero creyente, que aun a pesar de que me hayan tratado mal X persona, yo esté orando por ella. Ahora, en los primeros siglos del cristianismo existió una mujer muy importante para la vida de su hijo. Esta mujer se llamaba Mónica. Y Mónica era una mujer que católica, creyente, que creía en Cristo. Ojo, católica significa universal, ¿sí? Aquel tiempo se llamaba así. Y significa, pero esta mujer, Mónica, tuvo muchos hijos. Tuvo un marido no tan bueno, pero tuvo muchos hijos y tuvo uno en especial que fue rebelde, toda su juventud y su vida, hasta de grande, un poco más. Su hijo se llamaba Agustín. Y esta mujer por muchos años no solamente anhelaba en su corazón que su hijo creyera y abrazara el Evangelio por medio de la fe en Cristo, sino que también oraba fervientemente por ello. Y este hombre, Agustín, cuenta la historia, las confesiones de San Agustín, que es maravilloso. Él se encontraba leyendo los escritos del apóstol Pablo y en ese momento tiene una experiencia inexplicable y decide cambiar su vida radicalmente. Una de las últimas palabras que dio su mamá antes de morir fue: la única cosa que me hacía desear vivir aún era verte. Antes de morir convertido en cristiano católico. Ahora, así como Pablo y esta mujer Mónica anhelaban y deseaban la salvación de otros, de alguna manera el verdadero creyente, el que vive su vida por medio de la fe en Cristo, debe tener este mismo deseo. Aunque te hayan hecho daño o te traten mal. Pero no solamente hacia afuera, sino que también es hablar el Evangelio con mis hermanos. La persona religiosa es aquella que en una reunión fuera de la iglesia no quiere escuchar de Dios. No seas denso, por favor, no, eso ya todos los domingos, no. Pero el verdadero creyente habla del Evangelio no solo hacia los no creyentes, sino hacia los mismos creyentes. Y esto lo ilustra muy bien el apóstol Juan en su Evangelio, cuando dice que Jesús se encontraba con una mujer samaritana y le dice: te digo que si tú crees, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y el Evangelio no solo es un concepto teológico, sino que también es vida que crece y se renueva o se debería renovar en los creyentes día a día. El Evangelio no es solo una verdad teológica, es vivir el Evangelio. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, Pablo no era alguien que solamente hablaba del Evangelio a los que no creían, sino que se deleitaba en hablar del Evangelio con personas que ya habían creído. Porque de alguna manera eso nos edifica y nos ayuda a crecer y a compartir el gozo de otro hermano. Algo que a mí me sirve mucho es escuchar prédicas de otras personas que tienen una devoción a Dios más fuerte que la mía o que tienen una espiritualidad más profunda. Y yo al escucharlos o hablar con personas de edad también, que sirve un montón, me siento edificado.
y poder ver el gozo. Entonces, no es solamente relacionarnos entre un grupo o hacia afuera, sino también buscar relacionarnos con personas que ya han recorrido este camino o buscar conocer a otras personas. No necesitamos ir a la historia. La misma iglesia está conformada por gente que lleva años perseverando en este camino. Y es tan edificante pasar tiempo con esas personas. Algo muy práctico que podemos hacer es obviamente orar. Ahora, mis oraciones a Dios reflejan los deseos de mi corazón y hacia dónde estoy mirando. ¿Cómo puedo cambiar yo esto? Puedo agarrar el celular o un cuaderno y empezar a escribir el nombre de todas aquellas personas que yo conozco, que yo sé que no son creyentes, y decir, voy a empezar a orar por ellas. Pero que no quede ahí la cosa, sino voy a interesarme más por esas personas. Voy a preguntarle cómo está, voy a invitarlo a tomar un café o salir con otro amigo, con esa persona, pero es poner en acción el llamado misionero. Ahora, el siguiente punto se llama, el punto 3, se llama ignorando la justicia de Dios por fe. Ahora, ¿por qué Pablo oraba por los judíos? Y el versículo 2 está la respuesta. Dice, porque yo le doy testimonio, o sea, yo en carne propia, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y de alguna manera Pablo fue una persona que tenía celo de Dios antes de conocer a Cristo. Y Pablo sabía que muchos de sus hermanos tenían celo de Dios, pero no conforme al conocimiento o ciencia. ¿Y qué es esto? Es que no se conformaban al plan de Dios que culminaba en Cristo. Porque el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, es decir, Cristo está ahí, está bien, pero yo tengo que hacer esto. Esto para mí no es suficiente. No se han sujetado a la justicia de Dios. Esto se ve mucho en la carta a los Hebreos. El contexto histórico de la carta, que es una carta maravillosa, es que los cristianos judíos habían abrazado la fe en Cristo, pero empezó a haber persecuciones aún de sus mismos hermanos de sangre, los judíos, pero también del contexto. Entonces lo que hacían mucho era volver al judaísmo para no ser perseguidos. Y el autor de la carta a los Hebreos empieza a citar todo el Antiguo Testamento y diciéndole, mire gente, Cristo, eso era la sombra. Cristo vino y es mejor que todo esto. Realmente. Y de alguna manera muchos de estos creyentes estaban así. No, Cristo no es suficiente. Ahora, el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, aquí se refiere a la ley de Moisés, la ley que fue dada a Moisés, que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, para los judíos, que fueron los 10 mandamientos, pero también los 600 en total, ¿no? Ahora, Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Y habíamos visto en Romanos 3,
que la ley se manifestó para que podamos conocer nuestro pecado, para que podamos conocer nuestra necesidad de Dios. La ley nos conduce a Cristo. Se parece al reel que subieron, pero el propósito de Dios al darnos la ley fue llevarnos a Cristo. Ahora, ¿qué se refiere? Muchos interpretan que, bueno, sí, el Antiguo Testamento ya no está vigente porque el fin de la ley es Cristo, ya está. Solo importa el nuevo. ¿Realmente significa eso? Primero, voy a aclarar que el creyente sigue vinculado a la ley de Dios por medio de su relación en y a través de Cristo. Cristo es primero. Cristo es la culminación, el fin de la ley. No es la ley y Cristo, no. Es Cristo y la ley. Ahora, Pablo tampoco pretende decir que la ley ya no sea parte de la revelación de Dios o que ya no sea de utilidad para el creyente. La ley, al igual que toda la Biblia, es provechosa para el creyente. Por tanto, debemos seguir leyendo, estudiando y meditando el Antiguo Testamento, porque ellas dan testimonio de la revelación de la justicia de Dios en Cristo. La salvación siempre fue por fe. Y como veremos en el siguiente punto, la diferencia es que ahora la salvación se hizo cercano a nosotros. También aclarar que ya no estamos obligados a obedecer los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento. En especial las que son los rituales y las ceremoniales, o las civiles, que muchas de estas cosas, de estos mandamientos, apuntaban hacia Cristo. Ahora, lo que no ha terminado es nuestra obligación de obedecer la ley para agradar y expresar nuestra gratitud a Dios que nos ha salvado por gracia. Es decir, si yo hago esto, entender que es para agradarlo a Él, pero no es para alcanzar el favor de Dios, sino por la gracia de Dios. Y quiero que veamos un poquito la vida del mismo apóstol Pablo. Pablo, antes de tener este encuentro con Cristo, él fue una persona que tuvo celo de Dios, pero no conforme al plan de Dios. Por favor, vayan a Hechos 26, 9. Hechos 26, 9 dice Pablo hablando acerca de cómo él abrazó el Evangelio. Dice, hablando de su vida pasada: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. No sé, creo que copié mal. El 10 dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo, en este momento de su vida, él creía que podía alcanzar la justicia de Dios en base a sus obras, que él creía que podía cumplir con toda la ley, pero se estaba engañando. Luego, en Filipenses, creo que en el matecito lo vimos Filipenses, y habla acerca de cómo fue su vida pasada como una persona religiosa, y que ahora abrazó el Evangelio de la justicia de Dios por fe.
voy a leer un poquito, no es el que lo busquen, que dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, él dice: no fue por mi propia justicia, sino por la justicia de Cristo a través de la fe. Ahora, este punto se llamaba ignorando la justicia de Dios. Y lo que Dios desea en esta tarde es que no ignoremos lo que Dios ya ha revelado, lo que Dios ya nos ha dicho. Si tú no estás en esto, hoy puede ser una tarde para abrazar y aferrarte a este mensaje de la fe en Cristo. Ahora, si tú crees que estás fundamentando tu vida en la fe en Cristo, continúa así. Sigue perseverando. Sigue siendo la luz o la sal que el mundo necesita. Justo hablaba con un amigo muy querido y él me decía: bueno, la sal cumple la función específica, ¿no? Salar. Pero si tú le agregas otros componentes, pierde la esencia. De alguna manera el Evangelio, nosotros somos la sal por medio de la fe en Cristo. Pero cuando nosotros empezamos a pensar y a meter mis obras, mis acciones, empiezo a diluir el Evangelio y dejo de tener el efecto no solo en mi vida, sino en la vida de otras personas. En el cuarto punto veremos la cercanía de la justicia de Dios por fe. La cercanía de la justicia de Dios por fe. Y el versículo 5 dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y acá Pablo cita Levítico 18:5. Y esto tiene un contexto. Moisés, cuando le dice esta instrucción al pueblo, se refiere a que no está hablando de la vivirá, no se refiere a la vida eterna acá, a la salvación, sino que le está diciendo al pueblo: bueno, ustedes van a ir a esta tierra prometida, pero si ustedes me obedecen, esta tierra va a ser de mucha bendición, no les va a faltar nada. Ahora, no es que Cristo ha reemplazado la ley, no. La esencia de la ley en realidad demanda que se cumpla, pero nadie la pudo cumplir, ni la podrá cumplir. Romanos 3 habíamos visto que, bueno, porque no hay justo, ni aun uno, ni siquiera uno, porque todos están bajo pecado. De alguna manera, el único que pudo fue Cristo. Jesús en Mateo capítulo, si Dios me ayuda, 5, dijo: yo he venido a cumplir la ley. Si Él no hubiera cumplido la ley, nosotros jamás hubiéramos alcanzado la salvación. Y es lo que Pablo le está diciendo. Porque el versículo 6 dice: porque la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pablo está citando otro pasaje de Deuteronomio, capítulo 9. Y no es necesario que lo busquen, pero el contexto era de que
muere toda una generación en el desierto, 40 años, y se vuelve a hablar de la ley de Dios cuando el pueblo iba a entrar de nuevo. Y Dios les dice, miren gente, la ley está acá. No hay excusas para decir que está en lo alto ni en lo profundo del mar para no cumplirla. Está acá. Ahora, en ese momento vemos la gracia de Dios. Porque de alguna manera no es que Dios hizo que fuera imposible que el ser humano alcanzase la salvación. Lo dejó ahí. Pero los judíos, la mayoría, creía que para alcanzar eso había que hacer obras. Cuando toda la ley era por fe. Y en este nuevo pacto en Cristo es lo mismo. Aunque Pablo le está diciendo, miren, no pueden decir que el Evangelio está allá, muy alto, porque Cristo se hizo cercano a nosotros. Él se encarnó y vino a este mundo. Y tampoco podemos pensar que está muy hondo y no lo podemos alcanzar, porque Cristo descendió de entre los muertos, resucitó para acercarnos el Evangelio. Y como dice el 8 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Muchas veces, a mí una vez, no sé si a ustedes le pasan, pero yo tengo un problema, a veces me olvido. Y a veces guardo las cosas en un lugar y pasa el tiempo y lo voy a buscar, quiero buscar y no me acuerdo dónde lo dejé. Y muchas veces está frente de mis ojos. Está ahí y no me di cuenta. De alguna manera Pablo le está diciendo, gente, el Evangelio está ahí. Cristo se acercó a nosotros. Y esto nos enseña de que no tenemos excusa. Todos los que estamos acá estamos escuchando que el Evangelio de la justicia de Dios es por fe y no por obras. No nos vamos a poder excusar el día de mañana cuando estemos delante de Dios y seamos juzgados. Ahora, tampoco vamos a tener excusas delante de Dios diciendo, no, Señor, mira, yo tengo muchas responsabilidades en mi vida, tengo muchas cosas que hacer y tengo problemas. No puedo involucrarme más o ser más radical o abrazar más el Evangelio. Esa excusa no sirve, porque Jesús vivió esta vida y tuvo todos los problemas que nosotros tenemos. Sufrió, trabajó, hizo todo lo que nosotros hicimos o hacemos en nuestra vida, sin pecado, obviamente. No hay excusas. Ahora, tampoco puedo poner de excusa mi profesión, mis estudios, mi proyecto de vida personal, mi familia, para no comprometerme más con la iglesia o con la familia de la fe o con los hermanos en la fe. Tampoco puedo poner excusa a eso. ¿Por qué? Porque Jesús hizo lo que era imposible para salvarnos. Descendió, tomó forma de hombre, fue siervo, fue humillado, fue avergonzado y resucitó de entre los muertos, algo que nadie podía haberlo hecho. Cristo hizo lo imposible y nos dejó el Evangelio, la Biblia. No hay excusas. Tampoco podemos poner de excusa que porque hago cierto pecado en mi vida, la cual no quiero dejar, o porque estoy saliendo con un chico o con una chica, no me puedo comprometer más con Jesús, no puedo ser más radical con Jesús. Cristo vino a salvarnos
pero también espera que nosotros podamos arrepentirnos. Recuerden, bienaventurados los pobres, los que reconocen su necesidad, los que piden perdón por sus pecados día a día. Cristo vino para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y vivir una vida en santidad. No vamos a tener excusa. El quinto punto se llama viviendo la justicia de Dios por fe. Viviendo la justicia de Dios por fe. Y al final del versículo 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, es decir, Pablo, los apóstoles y el mismo Jesús. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos interpretan este pasaje de que hay que hacer una oración, confesar y ya soy salvo. No. Porque confesar con tu boca que Jesús es el Señor es primero creer con el corazón. Pero acá el corazón se refiere a lo más profundo de nuestro ser. A tener la convicción de que Cristo es nuestro Señor. No solamente mi Salvador, mi Señor. Ahora, también, muy interesante, y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. En la iglesia primitiva era muy importante resaltar la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús consumó el triunfo sobre nuestra culpa, nuestros pecados, sobre nuestra condenación, sobre nuestra muerte, sobre Satanás y sobre el infierno. Y ahora como el conquistador será levantado sobre todos sus enemigos. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en un día todos van a confesarlo, ya sea para salvación o condenación. Y el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Habla de lo interior, pero también lo exterior. Es decir, no es solamente una convicción, es vivir el Evangelio. No es solamente hablar de Dios, es vivirlo. Y el versículo 11 dice, pues la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El que cree en Él es una respuesta inicial necesaria para la salvación. Pero es un requisito continuo. ¿Cómo es eso? O sea, no solo nos salva la enseñanza sana o correcta de la Escritura o de la palabra, sino que también es tener una relación personal con Dios a través de Cristo, resultando en un estilo de vida en santidad. Y debemos tener cuidado de esa creencia fácil que separa la verdad del estilo de vida, que separa la justificación de la santificación. Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3 habla acerca de la justificación, de que somos declarados justos delante de Dios por medio de la fe en Cristo, por la justicia que recibimos de otras manos, que es Jesús. Y Romanos capítulo 6 hasta el 8 habla acerca de que, sí, santificación. O sea, vivir cada día apartándose más del pecado. Y ya más adelante veremos la enseñanza más práctica de la carta a partir de Romanos capítulo 12. Ahora, ¿a qué se refiere no será avergonzado en el 11?
Se refiere a que cuando llegue ese día en que sea juzgado a la persona, no será avergonzado, porque creyó en Cristo. Y el versículo 12 dice, porque no hay diferencia. Esa es la esencia. No hay diferencia. Pablo le está diciendo, ustedes se están peleando, están teniendo problemas en la iglesia. Pero el Evangelio dice, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aquí habla, es rico. ¿Cómo es eso? ¿Qué se refiere Pablo cuando dice rico? Pablo se refiere a la riqueza de la salvación en Cristo. Obviamente que Dios nos puede bendecir terrenalmente con cosas materiales, pero la esencia del Evangelio es la riqueza de la salvación en Dios en Cristo. Y eso debe ser nuestro enfoque, nuestra mirada en nuestra vida. Que esto, lo material, no nos desvíe el corazón, que podamos poner nuestros ojos en Cristo. El versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Pablo cita a un profeta del libro de Joel, el profeta Joel. Y acá Joel, el profeta, pone el nombre de Dios como Jehová, aparece en la Reina Valera, pero en otra traducción aparece como Yahvé, que es el nombre de Dios. Y Pablo está diciendo que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Está diciendo que Jesús es Dios. Ahora, quiero hablarle de una mujer en el siglo II del cristianismo, cuando la iglesia era perseguida. Existió una mujer que se llamaba Blandina. Esta mujer vivió la justicia de Dios por fe. Y esta mujer confesó con su boca que Jesucristo era su Señor y Salvador. Esta mujer era rica en Dios espiritualmente. Y cuenta la historia que antes de morir fue torturada y que los verdugos se turnaban para torturarla de día y noche. Pero esta mujer renovaba sus fuerzas al confesar a Jesús como su Señor y Salvador. En el día de su muerte ella fue expuesta a las fieras y a otras clases de torturas. Fue humillada delante de toda la multitud. Pero en Jesús ella sabía que a la hora de su muerte no sería avergonzada, porque sabía que le esperaba las moradas eternas con Dios. Ella en ese momento estaba constantemente en oración, y los otros cristianos que estaban siendo martirizados, sufriendo, torturados, renovaban fuerzas. Blandina murió degollada al final, pero fue una persona que vivió el Evangelio de la justicia de Dios en Jesús por medio de su fe. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña este punto? Primero, ver si realmente tenemos una condición interna de lo que creemos que somos delante de Dios. Si realmente creemos que estamos viviendo nuestro cristianismo por medio de la fe en Cristo. Y que debe reflejar el Evangelio en mi vida. Pero que también el Evangelio tiene que formar parte de mi vida. Miren, todos los que estamos aquí hacemos muchas cosas en nuestra semana. Quizás practicamos algún deporte, tomamos cursos, hacemos tareas diarias, ¿no? Ir a comprar, hacemos muchas cosas.
Y nosotros conocemos personas que quizás hacen las mismas actividades que nosotros. Pero para esas personas que no son creyentes, esa actividad que hacen es su Dios. No es solamente vivir el Evangelio, es entender que esas personas tienen un vacío espiritual, que se están yendo al infierno, que moralmente pueden ser buenas, pero si no está Cristo, no es suficiente. El verdadero creyente no va a ser egoísta. Y si lo somos, debemos cambiar y decir, voy a jugar la pelota con él todos los sábados. Y ni siquiera en un receso le he hablado de Cristo. Realmente es un llamado de Dios. Ahora, algo práctico también es que el versículo 12 dice que no hay diferencia entre judío y gentil, es decir, todos somos iguales. Esto nos enseña que, por ejemplo, cuando alguien nuevo llega a la iglesia, sería muy bueno acercarme, interesarme en charlar y conocer a esa persona. Y no pensar, no, que otro lo haga. Ya lo va a hacer otro. Yo estoy acá bien con mi grupo. No. Dios no quiere eso de nosotros. Dios desea que nosotros dejemos de pensar en nosotros y empecemos a ver a los demás. Pero también Dios desea que disfrutemos de la riqueza del Evangelio. Es rico para con todos los que creen en Él. Dios quiere que nos deleitemos en el Evangelio. Para cerrar, volviendo a la vida de Martín Lutero, después de este hecho que marcó su vida, fue que cambió su vida totalmente. Martín Lutero hizo muchas cosas muy importantes que hasta el día de hoy se sigue estudiando acerca de su vida, pero fue una persona que marcó la historia del cristianismo. Pero todo lo que él hizo fue fundamentándose en la fe en Cristo y no en sus obras. Él era alguien que proclamaba todo tiempo que la justicia de Dios es solamente alcanzada por la fe en Cristo, que la justicia no estaba en sus propias manos, sino en las manos de Jesús. He citado a Lutero, a Agustín, a Blandina, personas muy importantes en la historia del cristianismo, pero son personas que entendieron que ellas mismas no pueden brillar, que son como la luna, que necesita el sol para brillar. Hicieron grandes hazañas, pero no porque ellos creían que tenían la luz, sino porque la luz estaba en Cristo. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, que las tareas cotidianas de nuestra vida podamos glorificar a Dios, abrazar a Cristo y entender que yo no puedo brillar por mí mismo. Si nosotros decimos que somos creyentes, debemos vivir a Cristo. Como dice una canción, más que leer, más que hablar, necesito vivir a Jesús. Vive Jesús, vive Jesús. Más que leer, hablar, necesito vivir a Jesús. Si no hay esta convicción o reflejo en mi vida, esta tarde debo tomar una decisión y decidir qué quiero hacer. Y si ya estamos por ese camino, tratemos de enamorarnos más de Dios, de llenarnos más del Evangelio y no dejar que el pecado, que las tentaciones contriste nuestra vida o apague nuestra vida espiritual. Os invito a orar.
Señor, te damos gracias en esta tarde por hablarnos a través de tu palabra. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú realmente sabes cómo estamos, cómo vivimos nuestro cristianismo. Señor, tú sabes si pienso que haciendo buenas acciones voy a ganar el cielo o voy a alcanzar tus bendiciones. Señor, tú sabes si estoy viviendo mi vida descansando en Cristo por medio de la fe, comprendiendo de que no soy yo, sino Cristo en mí. Padre, te pido que obres en nuestra vida, que obres en mi vida, que me corrijas si es necesario, que si no estoy en este camino de la verdad en Cristo, que puedas producir en mi corazón un cambio, una conversión, nacer de nuevo. Y si estoy, Señor, ayúdame a amarte más, a buscar más de ti, a vivir el Evangelio, a practicar el Evangelio y a anunciarlo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.